porque muchas veces cuando uno va a acceder a los textos relacionados con cultura oriental, nos empiezan ya a hablar de trigramas, de hexagramas, sin decirnos un poco de dónde sale eso, de dónde viene. Entonces se dan como conceptos ya hechos, y por eso quiero darme el tiempo y de la mejor manera para explicar un poquito de dónde vienen estos símbolos y con qué se relacionan. Porque hay algo muy interesante cuando abarcamos este tema, y es que cuando hablamos del periodo mítico, por ahí en el año 2000, 3000 años antes de Cristo, y de ahí hacia atrás, estamos hablando de que en ese momento dos seres muy especiales, que son el emperador Fuxi, uno de los emperadores míticos, y 800 años después de él, el gran emperador, el primer emperador de la dinastía Xia, Taiyu, después de la inundación, si lo recordamos por el proceso histórico que vimos en las unidades anteriores, tuvieron dos revelaciones, cada una en su momento. Y es interesante observar cómo estas revelaciones, que son unos símbolos que vamos a mirar en esta clase, van a convertirse en la base del conocimiento filosófico de la China. Es increíble, pero todo el conocimiento que desarrollaron nuestros ancestros chinos está codificado en esos símbolos que fueron una revelación. Pueden aparecer como leyendas, pero cuando se miran desde un punto de vista más profundo, le llegan a uno al alma, porque es que realmente se da uno cuenta que el conocimiento oriental no es un capricho, ni fue que a alguien en algún momento determinado se le ocurrió algo, sino que todo está sustentado en unas observaciones, en unas contemplaciones del movimiento del universo que incluso se salen de la capacidad personal de un ser humano y tienen un engranaje perfecto a la luz incluso de investigaciones científicas actuales. Entonces vamos a entrar en materia con estas revelaciones. Y es que según la leyenda, Fuxi vio saliendo o emergiendo del río un caballo alado, una especie de unicornio, que tenía en su lomo unas inscripciones, estas que ustedes están viendo. Claro, no las vio de esta manera puntualmente, esto ya ha venido como siendo graficado, pero fue algo como esto. Y en esa revelación están dadas unas pautas que vamos a empezar a mirar paso a paso. Quiero que miremos el mapa y nos demos cuenta que ese mapa empieza a leerse desde el centro. Se dice que el Hotu, como se le llama a este diagrama, nos muestra el origen de todas las cosas que existen y cómo ellas se mantienen en armonía. Vamos a mirar cómo lo explica o cómo es este origen. Hablábamos en los conceptos iniciales o preliminares a este pensamiento del término de lo misterioso. Entonces, aquella fuente que supera el tiempo y el espacio, aquella fuente que supera la capacidad de comprensión y de conocimiento, y que los orientales lo entienden de esa manera como lo misterioso, pues está presente en este mapa. En el centro, en la bolita del centro, la bolita blanca, el blanco representa lo celeste, el yang, emerge algo allí, de un punto de origen. Y de ese punto de origen se emerge una potencialidad, un punto de origen, una potencialidad pura que se va a expresar en las 5 direcciones. A esto los chinos le llaman Sansu. Sansu es dar a luz. Ese dar a luz es lo primero y es la fuente de todo el mundo de lo manifiesto. Y quiero hacer referencia a un fragmento de la mitología Kogi que nos habla de algo así. Dice: primero estaba el mar, todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Es decir, era un escenario de nada.
solo el mar estaba en todas partes. Y aquí quiero que hagamos hincapié en cómo lo que los chinos llaman el chi tiene una analogía con el agua, porque es incoloro, insaboro, se amolda a todos los recipientes. Entonces, aquí dicen ellos, los Kogi, dice, solo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre, es decir, hay un chi que es la mamá de todas las posibles manifestaciones, pero en ese momento no hay nada. La madre era agua, y agua por todas partes. Y ella era río, laguna, quebrada y mar, y así ella estaba en todas partes. Entonces, aquí ya nos hablan de un dar a luz, ¿sí? Así primero solo estaba la madre. Es decir, hay una nada y hay una fuente de energía capaz de fertilizar o de dar a luz. Entonces allí está Sansu, que podríamos, volviendo a la narración anterior, considerarlo el Wu Chi o la antítesis de lo existente, o sea, antes de Tai Chi. Y más adelante, entonces, encontramos esas dos filas de puntitos negros en la parte superior e inferior que nos dirían, bueno, está ese mar, esa energía que se va a expresar en todas las direcciones posibles en el mundo de lo manifiesto, pero esa energía tiene la posibilidad de separarse, es decir, puede volverse densa y volverse sutil. Y entonces me encuentro volviendo a hacer referencias con textos que están a nuestra mano y que de pronto nos permiten contextualizar lo que está plasmado en estos dibujos, de una parte del Génesis que nos habla de lo siguiente. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Entonces miremos cómo en este pequeño fragmento nos habla de una especie, bueno, de agua, de energía, que está dentro de la posibilidad de expansión y en la parte superior y en la parte inferior. Entonces esa potencialidad completa, es decir, los 5 círculos del centro más los 10 círculos de arriba y abajo en puntitos negros, se llaman Chansu. Chansu es desarrollo, así que se da a luz y luego se desarrolla. Y a esos puntitos, si los sumamos, 5 arriba más 5 de abajo más 5 del centro, nos da 15. Y 15 para el oriental es el número del Tai Chi. Esta es la forma de representar Tai Chi que tiene este símbolo que vio Fuxi, el Hotu. Y vamos a darnos cuenta de una vez que el número 5 empieza a ser determinante. Porque lo que nos revela este mapa es que el 5 es como un número especial que simboliza la plantilla sobre la cual estarán organizadas todas las cosas que existen. Y continuando con la explicación del Hotu, tenemos entonces que a partir del Tai Chi surgen dos apariencias, conocidas como Yin y Yang. Estas dos apariencias son la manifestación de la misma energía del Tai Chi en el mundo de lo manifiesto. Así que cumplimos con el conocimiento que está inscrito en el Tao Te Ching y en el I Ching, que nos dice que de lo misterioso se creó el 1, de que el 1 creó el 2, del 1 y el 2 se generó el 3, y que del 3 surgen los 10.000 seres. Realmente lo que estamos es mirando cómo el Hotu ya tiene esta explicación hecha, que después obviamente de los años va a ser plasmada por
conocimiento oral y luego por conocimiento escrito. Aquí en la gráfica del Hotu, el Yang está representado por el círculo blanco y el Yin está representado por dos círculos negros. Ahora, ¿de dónde viene esto de que el blanco es una bolita y el negro son dos bolitas? Es una representación simbólica de la forma en cómo los orientales entienden el 1 y el 2. Recordemos que el 1 lo entienden como el cielo y el 2 como su consecuencia, que es la tierra. Así que del 1 más el 2 surge el 3, que es el yang de la tierra o el cielo de la tierra. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar esto del 1, el 2 y el 3 de otra manera, porque cada uno de estos conocimientos pues, puede ser explicado de muchas formas. Quizás un taoísta lo explica de una manera o de muchas maneras, pero viene un budista y lo explica también desde su punto de vista, y viene un seguidor de Confucio y lo puede explicar también de otra manera. O sea, son enfoques diferentes, mas el conocimiento siempre va a ser esencial y va a ser uno solo. Entonces, ¿a qué nos referimos con el 1, el 2 y el 3? Atendiendo a que los números impares se consideran celestes y los números pares se consideran terrestres. El 1, si lo vemos como lo misterioso, como la fuente de donde viene todo lo que existe, le llamaríamos el cielo o el cosmos. El 2 ya es la manifestación hecha, es decir, es la consecuencia de ese 1. Pero ese 2 tiene dos posibilidades, alberga dos posibilidades. Porque en el mundo de lo manifiesto no solamente tenemos las cosas que podemos tocar, las cosas que podemos sentir con el tacto, lo que tiene forma, volumen, sino que también podemos percibir cosas que no necesariamente podemos tocar. Así, por ejemplo, tenemos los olores, tenemos la temperatura, tenemos el viento, que si bien no tienen una expresión o una forma física concreta, sí los podemos percibir. Y esa consecuencia, ese movimiento sutil de la materia, es lo que los chinos conocen como el 3. Así, el 2 y el 3 es la expresión del mundo de lo manifiesto. El 2, aquella parte de lo manifiesto que es concreta, que tiene forma, que tiene peso, que tiene volumen. Y el 3, que es la consecuencia sutil del movimiento del 2. Un ejemplo sencillo, el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene su forma, su volumen, estatura, ancho, largo, alto. Pero en el movimiento que hace ese cuerpo, cuando por ejemplo empieza a hacer deporte o actividad física, genera un humor, aparte del sudor. Y este humor, este olor a sudor, ya es intangible, pero hace parte de esa manifestación corporal. Así entonces, cuando hablamos del 1, hablamos de aquello que envuelve el 2 y el 3. Es lo intangible, lo misterioso. Y el 2 es lo tangible y el 3 es lo intangible de lo tangible. Esto lo tenemos que entender muy bien para no caer en errores. Así entonces que en nuestra explicación del Hotu, cuando aparecen las dos apariencias, por eso el 1 está representado con una bolita blanca y el 2 con dos bolitas negras, porque ya nos hablan de una manifestación intangible y una manifestación tangible. Y esa manifestación o movimiento de lo tangible va a dar la posibilidad de expresiones que vienen a continuación. Ahora que sabemos de las dos apariencias, o sea, el yin y el yang, esas dos apariencias tienen que empezarse a mover, pero tienen que empezarse a mover teniendo como base el 5, que es la plantilla o la fuente de donde vienen las cosas. Entonces aparece en la parte inferior del mapa 6 bolitas negras
que los orientales dan el nombre de Lao Yin o Tai Yin. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros decimos que se originó el 6, nos estamos refiriendo a la primera manifestación energética concreta en el mundo de lo manifiesto que tiene una cualidad, y esa cualidad es una cualidad de descendente, densificación, concreción, o sea, apunta hacia la forma. Los orientales, como tenían en su medio inmediato los movimientos de la naturaleza, pues tomaron estos movimientos para simbolizar la expresión energética que le daba esa cualidad. Es decir, ellos cuando hablan, por ejemplo, en este caso, del agua, a este 6 le llaman agua, no están hablando del líquido físico, sino están hablando del movimiento que representa ese líquido. Es decir, el chi que tiende a tener este comportamiento que tiene el agua y que es ser descendente, ir hacia abajo, densificarse. Eso es lo que entienden los chinos como agua dentro de la teoría de los 5 elementos. Así que es el primer movimiento energético, la primera fase dentro de un ciclo de movimiento energético que va a aparecer en el mundo de lo natural. El 5 se une al 1 para generar 6, o sea, el 1 yang, y este 6 es de cualidad yin, y entonces sale el agua. Y va a acontecer lo opuesto en la parte superior. Es decir, ahora el 5 se une a una cualidad de yin, que es 2, y 5 bolitas blancas más 2 bolitas negras. Nos da en la parte superior 7 círculos. Estos 7 círculos representan el llamado Shaoyang o pequeño yang, que es la expresión de una energía ya en el universo de lo manifiesto que tiende a ascender, o sea, es lo contrario al anterior. Y en la naturaleza, el elemento que ejemplifica ese movimiento energético es el fuego. Así que los chinos pusieron a este comportamiento fuego como oposición al comportamiento agua. Pero no estamos hablando de elementos de la naturaleza puntual, no estamos hablando del fuego ni estamos hablando del agua, estamos hablando de movimientos de energía dentro de un ciclo. Así entonces tendremos el inferior, el superior, y viene luego a aparecer en turno 3 bolitas blancas, que significa un yang, y se va a ubicar hacia la izquierda del mapa. 5 más 3 nos da como consecuencia 8 bolitas que los chinos asocian con expansión en todas las direcciones, o sea, es un movimiento de crecimiento. Y el elemento en la naturaleza que ejemplifica ese comportamiento energético es la madera. El árbol como tal, por ejemplo, crece en todas las direcciones, hacia la tierra y hacia el cielo. Entonces a esta energía le llaman madera. Y en el opuesto, o sea, lo opuesto a ese movimiento expansivo, pues es un movimiento contractivo que está expresado con las 4 bolitas de cualidad yin, que son negras, que dan como consecuencia 9 bolitas que son blancas y que son yang, y que es una expresión de Tai Yang, que es una expresión de energía en contracción, y que los orientales vieron en la naturaleza que el elemento que ejemplifica esa fuerza es el metal. Así entonces tenemos el movimiento de agua, el movimiento de fuego, el movimiento de madera y el movimiento de metal a nuestra mano derecha en el mapa, que son en suma los 4 elementos.
Pero se hace uno adicional en el puro centro, porque el 5 va a generar otro 5 y va a generar el número 10, que se considera el movimiento tierra, cuya característica o cualidad es el movimiento concéntrico. Entonces, ellos vieron que la tierra, como elemento, tiene esa cualidad energética, o es una expresión, o un ejemplo de esa cualidad energética concéntrica. Así entonces, aparecerían en el escenario 5 movimientos energéticos de una energía que tiene fases. Es decir, si colocamos un círculo de observación para mirar la energía que organiza todo lo que existe, va a haber un momento en que en ese círculo vamos a ver una energía descendiendo, y después de un lapso esa energía empieza a ascender, y después de otro lapso esa energía empieza a expandirse, después de otro lapso esa energía empieza a contraerse, y después de otro lapso esa energía se concentra para volver a empezar. Entonces estamos hablando de que de las dos apariencias del yin y el yang surgen las 4 imágenes que en la filosofía oriental se corresponden con el Lao Yin o Tai Yin número 6, Lao Yang o Tai Yang número 9, el Xiao Yang con el número 7 y el Xiao Yin con el número 8. Por eso entonces se dice que el Ho-Tu es el mapa que nos habla del origen de todas las cosas, de todo el universo de lo creado, y cómo esas cosas generan los movimientos energéticos, o cómo esas cosas se relacionan entre sí. Y si miramos en un sentido de lectura, así como las manecillas del reloj, vemos realmente que la cualidad agua se convierte en cualidad madera, la cualidad madera se convierte en cualidad fuego, la cualidad fuego se convierte en cualidad metal. Estamos hablando allí de ciclos energéticos, y ese es lo que representa el Ho-Tu. Ahora vamos a ver el Luo-Shu, que es la siguiente revelación, la que ve 800 años después el Shenren o Santo Sabio Taiyu o el Gran Yu.